primeros síntomas eran no estar Ujú, disfrutando de lo que hacía, que antes sí, lo ujú, disfrutaba y mucho. Ya no quería estar en el hospital, no la pasaba bien. Y cuando ya atender a un paciente era más una carga que un disfrute, hablar, de pedir recomendaciones, de también pedir ayuda. Y era ujú. eso, mirá, yo me quiero meter, que me recomendás, que me ayudás. Y esas cosas te abren puertas. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola Rodrigo, ¿todo bien? Qué bueno, muchas Gracias gracias. por... Muchas gracias por dar el tiempo y conversar conmigo hoy día. Quería conversar contigo porque desde que vi un poco tu perfil en LinkedIn y en los espacios donde hemos coincidido, me parecía muy interesante cómo partiste de médico. Y en realidad, según entiendo, antes de estudiar medicina hiciste algo de periodismo, hiciste algo de música. Y bueno, y ahora actualmente trabajas como científico de datos en un rubro y en una empresa que no tiene nada que ver con salud. Así que vamos a ir explorando cada uno de esos puntos. Pero cuéntanos cómo así te animaste a estudiar medicina, qué hubo en ese momento de decisión, quizás tu familia había médicos, o qué te llamó la atención de la medicina, más aún tomando en cuenta que como he visto, tú ya habías estudiado para un poco de periodismo, un poco de música. Así que cómo fueron todas esas experiencias previas y que cómo así te encantaron en ahora voy a estudiar medicina. Bueno, primero gracias por invitarme, Rodrigo. Bueno, yo siempre me gustó la música, entonces primero mi idea era entrar al conservatorio y Ujú, empecé a estudiar música mientras estaba en el colegio, en la secundaria. Ahí decidí, dije, bueno, esto quiero que sea un hobby, no lo quiero de manera profesional, ujú, así que hice un año, lo dejé. Al año siguiente ya había egresado del colegio y me ujú, anoté a periodismo porque siempre me había gustado. Hice un año ujú, y dije, esto no es para mí. ujú, Siempre me había gustado también la medicina. Yo había ido muchas veces al médico porque hice fútbol y básquet y todo el ujú, tiempo me lesionaba. Entonces, como que, y me gustaba estar ahí ujú, y me parecía interesante toda la parte bien de medicina, que parece, porque en sí, medicina es como sos como un detective en un punto, donde ujú, ves diferentes síntomas, signos y tratás de descubrir qué es. Así que me animé. En mi familia son todos maestros y profesores. ujú, No hay médicos, así que me animé y quise arrancar la carrera. Así que ujú, bueno, le hice acá en la UBA, que es ujú. la Facultad de Medicina de Buenos Aires, y fueron 8 años que fui estudiando hasta recibirme. Buenísimo, nada menos que 8 años. Es un commitment bastante largo. Sí, Se- acá dura mucho la ujú, carrera. buenísimo. Y durante esos años, durante esos 8 años de carrera, ¿cómo imaginabas que iba a ser tu trabajo profesional? O sea, ¿pensabas que ibas a hacer, digamos, lo clásico, una especialidad, ya sea clínica o quirúrgica, y bueno, trabajar dentro de eso el resto de tu vida? ¿Cómo imaginabas esa proyección de tu vida profesional? Y como creo que cualquier estudiante de medicina pasa por 1500 ideas. Ujú, Primero, bueno, quiero ser cirujano, después quiero ser neurólogo, después quiero ser cardiólogo. Y bueno, al final, dentro de esos 8 años, terminé decidiendo por pediatría. ujú, Hice la residencia cuando egreso, hago la residencia de pediatría por 2 años. ujú. La residencia acá son 4 años. Y cuando estaba terminando ya el segundo año, dije, bueno, esto no es para mí. Y ahí fue que cambié a lo que es todo ciencia de datos. Ujú, ujú. ¿Cuáles fueron esas experiencias o cosas que te llevaron en primer lugar, a cuestionarte? Porque imagino que antes de decidir esto no es para mí, voy a ir a otra cosa, me imagino que hubieron semanas o meses de cuestionarte, de preguntarte, quizás conversar con profesores, colegas, amigos, familiares para formar tu opinión mucho más sólida. ¿Cuáles fueron estas cosas que poquito a poco te fueron llevando a empezar a cuestionarte? Y bueno, fue como de a poco, ¿no? Al principio ya como los primeros síntomas eran no estar disfrutando de lo que hacía, que antes sí, lo Ujú, disfrutaba y mucho. Ya no quería estar en el hospital, no la pasaba bien.
y cuando ya atender a un paciente era más una carga que un disfrute, eh, ya no estaba bueno. Después, empezar a proyectar y ver a los médicos que estaban ya más experimentados, porque en un Ujú, punto la residencia es un aprendizaje para terminar de ser, no sé, acá pediatra y seguir, y recién ahí arrancarías lo que es la vida del pediatra. ujú, Y yo veía y no me gustaba la forma de vivir, de tener que trabajar todo el tiempo llenos de guardias, ujú, a un ritmo que por lo menos para mí no era lo que quería. ujú, Entonces, sumado al cansancio, a la desilusión, a esto de que no veía un futuro que me gustaba, era, bueno, estudié 10 años, sigo acá, como le debe pasar a un montón de otros médicos, y lo hago porque ya está, y todos los días voy y me quejo y la paso mal, y, y pasan los años y los años, y terminás como diciendo, ¿qué hago haciendo? ¿Qué ujú, estoy acá trabajando? O bueno, el cambio. Realmente, el cambio fue medio un- fue tirarme a la pileta. ujú, En ese momento no te podría decir, ujú, lo analicé. A ver, ujú, yo tengo un amigo que trabajaba en tecnología, eh, sabía que él tenía mucho trabajo, que se pagaba bien, que la forma de trabajar era algo que a mí me gustaba, esto de estar más de home office, de más libertad de horarios. ujú. Entonces, esas cosas me gustaban, pero en un punto yo nunca había programado, Ah, ok. nunca había hecho nada que ver con ingeniería o sistemas. Sí, me gustaban las computadoras, tenía una idea de eso, pero muy alejado Ujú, a lo que era eso. Entonces, fue como, bueno, donde estoy no me gusta. ujú, A donde voy no sé qué va a pasar, pero por lo menos veo más futuro que donde estoy ahora. Entonces, yo creo que la gran discusión y la gran decisión fue, sigo en algo que no me gusta solamente porque ya invertí 10 años y porque es lo que conozco y todo eso, o me cambio a lo más desconocido, ujú, pero que sé que en un punto me gusta y ver qué sale. Se dio un momento de mi vida donde yo podía hacerlo y siento que era un momento de bisagra en donde tenía la posibilidad de cambiarlo, y bueno, al final me salió bien, ujú. pero bueno, en el momento fue una decisión que, si me pedí fundamentos, no sé si hay tantos fundamentos racionales, también fue como medio es por acá, sentía Ujú, que era por ahí. Y al final, parece que acerté, ujú, pero bueno, también es eso. ujú. ¿Hubo algo en particular que te dio esa fuerza, digamos, para tirarte de la pileta en ese momento? Porque imagino que hubo, o no sé, corrígeme, quizás hubo miedo, hubo, como dices, ¿no? Ya hiciste 10 años, ya es lo que conoces, imagino que te iba bien, no te iba regular. Entonces realmente, como dijiste, era tirarse a la pileta de empezar algo nuevo, más aún como que no lo habías hecho antes, ¿no? Sí, entonces no habías tenido experiencia programando o siendo científico de datos en general. ¿Hubo alguna cosita o algo que hiciste que fuese ese gatillo, ese momento en que dijiste ya hoy día digo que renuncio y lo hiciste? Yo creo que estaba tan cansado mentalmente Ujú, que fue mm, una liberación. Es decir, esto que estoy haciendo ya me está cansando mucho, ujú, y, y fue bueno, cambio. A mí me ayudó también mucho, bueno, el apoyo de la familia, que fue primero que ujú, estás loco, pero después es, bueno, si es lo que querés, hacelo. El apoyo de mi novia, ujú, yo a mi novia la conocí en la residencia de pediatría y ujú. los dos dejamos medicina al mismo tiempo. Ok. Ujú, Ella está haciendo, es profesora de yoga y tiene su espacio de yoga, y yo me fui por la ujú, tecnología, es decir, al mismo tiempo los dos ujú, dejamos, ujú. y eso también fue importante porque fue un apoyo mutuo. Buenísimo. Eh, Creo que con ese apoyo, más Ujú, la decisión, no digo, estaba cansado mentalmente, pero también la esperanza de que había algo, no digo ujú, mejor porque, a ver, es muy personal mío de que yo no lo estaba disfrutando. Yo tengo un ujú, montón de amigos que aman y el día a día de médico y disfrutan esa vida,
y no podrían hacer otra cosa y está buenísimo. Claro. Pero yo personalmente no lo estaba disfrutando. Ujú. Buenísimo, claro, y obviamente es tu experiencia personal tuya y la de tu novia y la de muchas otras personas que han sido un camino como el tuyo, distinto a lo regular, pero evidentemente la gran mayoría lo disfruta lo suficiente como para permanecer en ese camino regular muchos, muchos años más y en tantísimos casos toda su vida, ¿no? Nos hablaste de el rol fundamental o el apoyo fundamental de familia y tu entorno cercano. Imagino que en ese entorno también habían amigos o personas cercanas con quienes compartiste esta idea, y quizás también te dieron sus opiniones. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el lado de del entorno profesional? Digamos, otros colegas que quizás no eran tus amigos o no necesariamente muy cercanos, o quizás gente más superiores, tus superiores de residentes de años superiores, o quizás ya los pediatras, los asistentes. eh, ¿Les comentaste cómo lo tomaron? ¿Qué tipo de sugerencias, opiniones, reflexiones recibiste en ese momento? Eh, Partamos de la base de que en ese momento yo hago el cambio, no existía ni ChatGPT, así que explicarle a alguien que era Ujú, ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial era hago cosas raras con la computadora. ujú. Así que era cambiar a una carrera que nadie entendía qué hacías, ni yo sabía qué hacía realmente, porque lo había visto en videos, había hablado con personas, pero nunca lo había practicado profesionalmente. No, al principio fue como un qué lástima que te vas. La verdad que el grupo en el que estaba era muy bueno, en eso el ambiente laboral siempre fue excelente. Y después fue, si no lo estás disfrutando, dale Ujú, para adelante. ujú, Sí, es una locura, porque cuando lo veo para atrás, eh, es una locura. Dejaste una carrera de 10 años súper difícil, en donde yo invertí un montón de tiempo, ujú, de sacrificio, eh, pero bueno, en ese momento tenía 28 años. ujú, Está bien, estuve 10 años ahí, pero me quedan todavía un montón de años más. ujú, Entonces era mirar para adelante. Pero sí, yo creo que con la incertidumbre y todo eso de que apenas entendían a qué ujú, iba, ujú. sentí el apoyo de los Buenísimo. profesionales. Claro, y hay dos cosas interesantes, ¿no? Porque lo primero que dices es muy gracioso que en ese momento, eso fue hace 6 años más o menos. No, creo que fue aproximadamente ser 4 años, Ok. 3 años y algo, 4 años. Claro, hace 3 4 años no había ChatGPT. La gente No. normal, digamos, no los que tienen que ver con computadoras, no hablan de inteligencia Mm. artificial, de ciencia de datos, Big Data o lo que sea. Entonces, realmente explicarlo. Y en muchos casos, los médicos o los profesionales de salud no necesariamente son muy técnicos o muy apasionados por la tecnología, más allá de la tecnología médica en sí. Pero, digamos, adoptar tecnologías de AI o ChatGPT quizás en la medicina ha tomado un poco más de tiempo, ¿no? Y el otro elemento fundamental que me parece muy importante resaltarlo es lo que decías, que era un grupo muy bueno. O sea, no era un problema del ambiente, no era un problema de compañeros o del sistema en sí, sino era algo personal, algo que tú querías buscar, explorar algo distinto. No era que estabas escapando de alguien o de un ambiente poco amigable, sino era realmente era tú y tus ganas de seguir explorando o buscar otras cosas que eventualmente tenías la idea de que te pudieran satisfacer más o hacer más feliz en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. En relación a lo que es el ambiente, cada residencia es un mundo, Ujú, es como cualquier trabajo. Por suerte mi residencia siempre fue muy linda en ese sentido, mucho compañerismo. Yo creo que el problema no es la medicina, ujú, en mi caso tampoco era el grupo, sino que sí es la sistemática del trabajo, ujú, pero del propio médico, por lo menos en Argentina. Yo puedo ujú, opinar solamente de claro. Argentina, Capital Federal, en donde es un nivel de trabajo que es muy intenso, la paga no es acorde Ujú, a lo que uno trabaja y a la presión que tiene. Entonces, eso tampoco ayuda a la motivación. Yo creo que ujú, también a mí lo que me pasó fue una falta de motivación, te digo, para el futuro. Es decir, está bien, yo hago el sacrificio estos 4 años, pero a futuro igual me voy a tener que seguir sacrificando un montón ujú, cuando veo otra gente que trabaja la mitad del tiempo y gana el doble o el triple. ujú.
Sí. o que tiene fines de semana, o que no puede dormir en su casa. Cosas básicas que ahora lo pienso y digo, Ujú. pero bueno, el médico es así Sí, y es claro. también lo que elige, ¿no? Ujú. Es lo que viene. Entonces yo creo que eso también influyó. Y por otro lado, de la tecnología en medicina, a mí me pasó que empecé a averiguar esto porque quería hacer una calculadora. Ujú. Algo tan básico como una calculadora, ahí leí algo de Python, Ujú. ah, esto es un lenguaje de programación, ¿qué es programar? Y bueno, y empecé a hacer un curso ahí de YouTube, fui Ujú. avanzando y todo eso fui descubriendo todo este mundo. Pero sí, en medicina en ese punto, ahora yo creo que cambió, ahora yo estoy medio afuera, pero entiendo que avanzó bastante, Ujú. pero se perdió un montón de tiempo haciendo cálculos en donde simplemente podías hacer un sheet, le ponías el peso del paciente y ya te lo hacía solo. Y Ujú. tal vez estaban una hora calculando a mano. Entonces, ahí sí es un poco de qué tan alejado estaba la tecnología de la medicina, que de vuelta, no sé cómo estar ahora, yo creo que Ujú. avanzó mucho más, pero bueno, en ese momento sí eran como dos mundos muy separados. Ujú. Sí, sí, hay muchas cosas como dices que inclusive sin ni siquiera programado desarrollar algo nuevo, simplemente sistematizarlo en un Sí. Excel, puede ahorrar mucho, mucho tiempo y dolor de cabeza. Entonces hemos explorado tu lado en la formación médica, tu espacio en la residencia de pediatría y este momento tan crítico en decisión de dejar esos 10 años, dejar a la mitad la especialidad, literalmente a la mitad, los 2 años, y embarcarte en un nuevo camino de data scientist. Entraste ahí un poco por interés en tecnología, porque te gustaba un poco cómo se veía el ambiente de trabajo, las condiciones, el sistema, etcétera. ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Dijiste, voy a empezar a aprender solo, voy a hacer cursos, en fin, cómo estructuraste ese primer acercamiento hacia un nuevo mundo profesional? Fue como muy progresivo. Ujú. Como te decía antes, empecé viendo que es Python, bueno, hacemos un curso, Hello World, buenísimo, yo ya me creía programador. Eh, después, bueno, otro curso más. Ujú. Eh, Cuando me di cuenta que era algo que me interesaba y que tal vez quería meter un poquito más profundidad, lo que Ujú. hice fue anotarme en un curso creo que era Digital House, eran esas certificaciones que duraban 6 meses, pero era muy tranquilo, como para ver, bueno, a ver, vamos un poquito más. ¿Esto Ujú. me gusta? Y la verdad que me encantó, me pareció súper interesante. El curso era muy básico, pero para lo que yo sabía era un montón. Y lo que más me sirvió es para ver todo lo que se podía hacer. Ujú. Entonces, a partir con eso, y después otra cosa hacía, no sé, volvía de la guardia y me ponía a hacer un curso de SQL. Ujú. Volvía de trabajar y hacía otro curso de Python o de Machine Learning. Ujú. También empezar a averiguar sobre, no sé, matemática, algo que está muy metido en toda la inteligencia artificial y para Ujú. mí era muy lejano. Bueno, empezar a ver, hacer cursos de matemáticas, de qué es una regresión, etcétera. Ujú. Entonces fue ir de a poquito a hacer cursos y en mi tiempo libre, cuando estaba en la residencia, y una vez que lo decidí, fue, bueno, ¿cómo entro en un mercado en donde ser Ujú. médico no importa? Claro. Está Ujú. bien, yo soy Ujú. médico, puedo ser el mejor médico del mundo, Ujú. pero ¿qué me importa? Yo necesito que hagas algo de Ujú. ciencia de datos. Ujú. Bueno, ahí decidí, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer? Necesito a un título, porque no tengo ingeniería, no tengo matemática, no tengo nada de eso. Pero no voy a hacer una carrera de Ujú. 6 años de vuelta. Entonces me anoté una maestría de ciencia de datos en la Ajá. Universidad Austral. Y mientras trabajaba eso sí, cuando renuncio, me anoto a la maestría, Ujú. consigo un trabajo de médico ahí como de ambulancias, Ujú. con eso me pagaba la maestría y vivía, junto con mi novia, ¿no? Que me ayudaba un montón. Eh, y entonces, gracias a la maestría, mientras hacía la maestría más otros cursos, Ujú. eh, que eso yo siempre digo que lo más importante por lo menos de tecnología y para los trabajos, es el networking, porque Ujú. gracias a hacerme amigo de gente de la maestría que ya trabajaba en el rubro, pude entrar a mi primer laburo. Ujú. Entonces, fue una mezcla de estudiar por mi cuenta, la maestría para tener una formación formal
el hablar con gente en LinkedIn era seguir a todo el mundo, hablarle a todo el mundo, aprender también qué se necesitaba. Entonces entraba a los puestos y me fijaba y decían, aprender R, bueno, hagamos Ujú, un curso de R, aprender SQL, hagamos un curso de SQL. Y todo eso me sirvió que para cuando tuve la oportunidad, que habrá sido a los 6 7 meses, yo siempre ujú, digo, tuve mucha suerte, porque hay gente que te tiene que esperar mucho más. claro, Tuve una de mis primeras entrevistas y ahí pude entrar al primer trabajo en ujú, Equifax, ujú, que para mí fue la gloria, porque fue, bueno, empiezo a tener esta vida ajá, de científico de datos que para mí era una locura, era muy lejano ujú, y, y también aprendí un montón. La verdad que fue súper importante. Y bueno, yo creo que fueron esos pilares con los que pude conseguir el primer trabajo e ingresar a lo que es el mundo de la tecnología. buenísimo. Me encanta el tip que das de cuando veías los puestos de trabajo, si veías las habilidades o las herramientas que pedían y a partir de eso formarte o buscar ese curso específico o profundizar más en tu tiempo libre o dentro de la maestría en esos temas, justamente para estar preparado con respecto a específicamente lo que están pidiendo. Versus, voy a estudiar un poco de todo y de ahí a ver qué sirve, ¿no? Creo que tu tipo, tu acercamiento fue mucho más específico y bueno, dado tu experiencia de haber conseguido trabajo a los 6 7 meses, no solamente específico, sino altamente efectivo. Y has tocado un tema muy importante que es el networking. ¿Y cómo fue empezar a hacer networking en ese mundo de la maestría, donde voy a asumir que eras el único médico o inclusive quizás el único... ¿Había más médicos? Había otro, Ah, pero se ok. fue a los pocos meses. Bueno, bueno, uno de los pocos médicos, imagino que la demás gran mayoría serían ingenieros, o sea, ingenieros de computación, científicos de datos, matemáticos, etcétera. Pero en todo caso, la gran mayoría no venían de un background de ciencias de la salud, de ciencias médicas. Entonces, imagino que tenían intereses distintos, imagino que conversaban cosas distintas o tenían un background distinto. Entonces, ¿cómo fue un poco meterte en ese mundo, abrirte network en ese mundo viniendo de otro, un background totalmente distinto? Yo creo que a pesar de que las carreras principales eran muy diferentes, Ujú, seguimos siendo personas. ujú, Entonces, el networking era hablar. ujú, Que a veces uno deja las skills más sociales, pero ni siquiera llamaría skill, es ser persona, hablar. ¿Cómo estás? Uy, qué interesante es. Yo todo el tiempo preguntaba, ¿y cómo consiste ese laburo? Ah, y ujú, che, si hay un lugar, avísame. Y a ver, ¿qué herramientas puedo estudiar? Buenísimo. Y era hablar y creo que la clave es que es moverse. ujú, Por lo menos yo siempre digo que es eso, hablar con una persona, aprender no sé, tal herramienta, averiguar. Creo que en eso, a nivel de networking fue hablar, ujú, también demostrar que uno sabía, no dejar, "Uy, yo vengo de medicina, no voy a saber nada". No, era, bueno, vemos estadística, aprendemos estadística, vemos una regresión logística, bueno, estudiamos regresión logística. Y también eso, no sé, yo mostraba que sabía y que podía ujú, resolver esos problemas y eso también hace que el otro quiera después recomendarte. ujú, Entonces también es hablar con otra persona, demostrar que sabes y que por lo menos te estás esforzando y esas dos cosas hacen que en general algún puesto siempre hay y que ujú, te quieran recomendar. Y después es también prueba y error. Yo nunca había hecho una entrevista, mi primera entrevista era, ¿qué es esto? No entiendo. ujú. En medicina vos todo lineal, vos Claro, vas claro. subiendo escalones y ya está todo hecho. Ujú, Acá es como, me preguntan esto, me preguntan lo otro, decime una virtud, decime algo malo, y yo, qué sé yo cómo respondo eso. Pero bueno, todo eso fue un ujú, aprendizaje hasta que en un momento ya no sé, tuve tres, cuatro entrevistas y a la quinta, a la sexta ya me la sabía de memoria. ujú, Y también aprender de eso. Che, me preguntaron algo que no tenía ni idea, voy y lo aprendo. ujú, ujú, O contesté mal algo, voy y lo mejoro. Bueno, es como que es como un modelo en un punto con lo que hacemos nosotros, es algo ujú. iterativo. Claro, claro. Intento una cosa, me va mal, me trato de mejorar, vuelvo. Y creo que es eso, es una parte técnica de estudiar, de esforzarse, Ujú, yo tuve 2 años que fue estudiar, estudiar, aprender.
me gustaba y lo disfruté, pero fue meterle. Y Claro. después la otra parte como más humana de hablar, de pedir recomendaciones, de también pedir ayuda. Y era Ujú, eso, mirá, yo me quiero meter, que me recomendás, que me ayudás. Y esas cosas te no importas. Lo ujú, importante es eso, ir con humildad, hablar y también aprender, porque si vos no sabes nada y solamente hablás, no sirve. Y si vos sabes mucho, pero no, te olvídate. crees el mejor Ujú, y querés ir todo por tu cuenta, y tampoco está bueno. ujú. Entonces es buscar el equilibrio y por suerte, por lo menos en mi experiencia, que de vuelta digo, yo tuve mucha suerte, la suerte es clave también, Siempre, siempre hay un poquito de eh, suerte. siempre tiene que haber Ujú, suerte, pude conseguirlo muy tempranamente el ujú, trabajo. Pero creo que son esas cosas. ujú. Me quedo también con esa palabra específica de humildad, porque creo que eso resume todo lo que has dicho en varios aspectos, ¿no? De reconocer que estás empezando algo nuevo y que por lo tanto no lo sabes, o que hay mucho que no vas a saber, entonces vamos, no queda de otra, hay que aprenderlo, hay que estudiarlo, hay que hacerlo. A pesar de que podrías, o cualquier persona quizás diría, oye, ya has estudiado 8 años más dos, en algo totalmente distinto, pero también muy, muy complicado, muy complejo. Tener la humildad de poder regresar quizás a un punto donde estás recién empezando y aprender, preguntar. Imagino que a preguntar inclusive las cosas más básicas. Me imagino en muchas clases uno hace las preguntas más sonzas. Eh, y cuando ya eras R, no, bueno, residente, era al contrario, ¿no? Tenías preguntas mucho más complejas o más bien te preguntaban a ti, ¿no? Entonces tener esa humildad de poder manejarte bien en estos espacios, de volver a empezar desde cero y aprender o asumir el reto de que toca aprender algo totalmente distinto, ¿no? Y lo mismo que hablabas de esas habilidades blandas o humanas, ¿no? De conversar, pero que a veces, en algunos casos, inclusive se pueden perder un poco en medicina, ¿no? Porque nos acostumbramos a hablar con pacientes, que es una interacción muy específica, ¿no? Y en muchos casos hay una dependencia del paciente hacia el médico, o dependiendo de cómo uno lleve la relación con el paciente, puede haber distintas maneras de contactar, pero no necesariamente es una relación de networking y mucho menos una de amistad o de conversar con una nueva persona, ¿no? Y muchas veces también en la medicina puede haber un aspecto jerárquico, ¿no? Entonces igual, aunque quieras hacer networking con alguien mayor o con un superior o con alguien con más experiencia, también no necesariamente es a veces lo más fácil de hacerlo. Entonces, estabas haciendo la maestría, duraba 2 años, la maestría, tuviste suerte de encontrar tu primer trabajo a los 6, 7 meses. ¿Cómo fue nuevamente también empezar este nuevo trabajo? Llegar a un espacio donde, si bien ya sabías un poquito más por lo que habías visto de tus colegas, de tus amigos y lo que ya habías venido estudiando, ¿cómo fue entrar en un nuevo mundo, en un nuevo día a día? Porque en la práctica clínica, en la residencia tú ya sabías, llegabas y hacías A, B, C, X, ya te lo sabías de memoria. Ahora llegabas a una oficina, ni siquiera un hospital o un consultorio. ¿Cómo fue aprender el qué hacer en el día a día de este nuevo espacio? Y bueno, fue todo un proceso. Primero eso, vos decís, Ujú, una oficina, había puestos que ni sabía que existían, en normas que eran diferentes. Eh, de vuelta, yo la suerte. Por suerte me tocó un grupo que fue ujú, increíble. Así, yo era la empresa de Equifax. Y, y nada, de vuelta, como decís, escuchar, aprender, preguntar mucho y ujú, chocar y aprender, y así es. Me ayudaron un montón. Al principio no entendía cosas, después las aprendías, pensabas que sabías todo y aparecía otra cosa que no sabías, aprendías eso en la parte laboral y también la experiencia. Una vez que van pasando los meses, vas haciendo todo más rápido, ujú, vas comprendiendo, vas entendiendo. Otro punto importante, ciencia de datos lo que tiene es que necesitas también saber del negocio o ujú, de lo que estás haciendo el modelo. Entonces, yo el banco, cero. Y ahí era una ujú, consultora crediticia con bancos. No sabía nada. Bueno, fue todo un aprendizaje de aprender un montón de palabras, de conceptos, qué es importante, qué no es importante. ujú, Y todo eso se va haciendo natural. De vuelta creo que el grupo ayuda mucho. Cuando tenés un buen grupo y tu jefe y todos son buena onda y apuntan para el mismo lado, ayuda un montón. ujú, Entonces vas aprendiendo por ósmosis y por lo que vas haciendo vos.
Y cuando te das cuenta, pasaron 6 meses y estás haciendo cosas que nunca pensaste que podrías hacer. Ujú. Eh, Buenísimo. y, y después todo el mundo empresarial, y bueno, fue todo un cambio. Yo siempre cuento que Ujú. el primer día llegaron y me dieron una, no sé, un desayuno, una botella, o Ujú. la compu, bueno, todas esas cosas que te dan como Ujú. el primer día de trabajo en empresas. Ujú. Y yo estaba acostumbrado a que la residencia no te daban nada. Bastante que, digamos, dependías de que tus compañeros te llevaran Ujú. algo y vos llevabas a tus compañeros, Ujú. así, pero no el hospital. El hospital no es que te decía, toma un desayuno por estar de guardia. Ujú. No. Entonces fue como, wow, eso es muy lindo. Y después, tal vez, aprender otras reglas de, bueno, acá hay otra jerarquía, Ujú. acá hay otra sistemática, y lo vas aprendiendo. Ujú. Personalmente, me gustó el mundo empresarial, el ambiente era lindo y todo se fue dando. Creo que fue muy fluido. Ujú. ¿Tenías también la posibilidad de trabajar desde casa? ¿O Sí, sí, sí? eso Ujú. para mí fue una locura. Yo Ujú. estaba acostumbrado a levantarme a las 6 de la mañana todos los días para ir a trabajar Ujú. y de repente era, me levanto un rato antes, o mejor, empiezo a tener ratos, no sé, de 7 a 9 libre. Puedo ir al gimnasio, puedo ir a Ujú. caminar, puedo hacer mis cosas. Eso era una locura para mí. Ujú. Que es re normal para el que trabaja, Ujú. ahora, para mí ahora es normal, pero en su momento me cambió mucho la calidad de vida en ese Ujú. sentido. Ujú. Pude descansar. Y justamente en ese cambio que puede ser muy radical, ¿tienes algún consejo o alguna experiencia, algún tip? ¿Cómo justamente acostumbrarse a ese nuevo espacio, ¿no? Porque como dices, muchas veces estamos acostumbrados a salir a las 6 o antes para llegar al hospital, hacer X, y ahora cuando ya eres entre comillas, dueño de tu tiempo, bien, tienes responsabilidades y cosas que hacer, pero tienes mucha más flexibilidad en cuándo lo haces, en qué momentos, en qué horas. ¿Cómo hiciste para empezar a acostumbrarte? Si tienes alguna historia, algún consejo en ese particular. Creo que es muy personal cada uno. Va a Ujú. haber gente que disfruta estar sentada todo el día, otra persona que no lo disfruta. Creo que es, si tenés que trabajar de esta modalidad, es buscar lo que mejor te haga. Si necesitas parar cada 10 minutos y estirar las piernas, hacelo. Si Ujú. no lo necesitas, no lo hagas. Tratar de, para mí es clave de que la computadora, si tenés el lugar, crear una mini oficina, aunque sea, que tenga Ujú. tus comodidades. Para mí la silla es clave, Ujú. porque la silla donde vas a estar, si estás en una silla incómoda horas y horas, te va a hacer mal, entonces tener una silla cómoda es importantísimo y después buscar la forma. Voy a tomar aire cada tanto. eh, Hay gente que si tenés esos escritorios que se levantan, puedes trabajar parado, si no te gusta estar sentado. Tener una botella de agua al lado para ir Ujú. tomando, porque a veces Ujú. bueno, esas pequeñas cosas que ayudan a que estés más cómodo. Aprovechar que estás en tu casa Ujú. y, y aprovechar esa comodidad. U otra cosa, si no querés estar en tu casa, bueno, anda a un café, no sé. Buscar la forma que uno no sufre estando ahí. Eh, Después, yo personalmente lo disfruto y tengo mi espacio Ujú. y me gusta estar en mi casa. Y es verdad que a mí me gusta estar en mi casa, pero también ir a una vez a la oficina, porque está bueno el poder ver a tus compañeros. Tal vez Ujú. si todo el tiempo lo ves de la virtualidad, se pierde un poco como esa relación, que para mí Claro. suma mucho Ujú. en el trabajo. Y después también algo muy loco es organizar tus tiempos. Tal Ujú. vez en estos trabajos son más por objetivos, o entonces tenés que aprender a organizar tus tiempos, Ujú. y eso es práctica. Si Claro. sos organizado, el tiempo te sobra, y si sos organizado y trabajas bien, te va a alcanzar. Ujú. Entonces, eso creo que es un aprendizaje del día a día. Al principio te estarás sobrepasado y de a poco lo vas acomodando. Creo que hay mucho que es muy personal de cada uno, que cada uno tiene que encontrar su receta, Ujú. pero es buscar eso, un equilibrio. Sí, definitivamente. Y entiendo que en Equifax también tuviste la experiencia de un ascenso.
sea, te moviste dentro de posiciones, no solo estuviste en una misma posición. Mm. ¿Cómo fue esa experiencia, esa transición? Y nuevamente, haciendo el paralelo que, como decíamos, en medicina es muy lineal o muy, sabes que el primer año eres residente primer año y el siguiente vas a ser residente segundo año, a menos que hagas algo muy malo. Pero sabes que vas a progresar de esa manera. Imagino que en el mundo empresarial, y en esta empresa en particular, no es por tiempo, no es por acumulación de horas, sino por acumulación de méritos o de oportunidades. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué crees tú que te llevó, que te dio la oportunidad de progresar? ¿Cómo manejaste esas conversaciones con, no sé, recursos humanos o tus jefes o el ambiente en general? A ver, no sé, yo trabajé, creo que nada, es Ujú, trabajar, ponerle también buena onda al ambiente. Y eso, viste, depende mucho de la empresa donde estás. ujú, Yo siempre voy a estar agradecido a Equifax, bueno, a Mercado Libre. Por suerte fueron dos lugares que trabajé y siempre me trataron súper bien. En el tema del ascenso se fue dando que yo cada vez tenía más responsabilidades, pero porque iba surgiendo, ujú, yo estaba cómodo con eso, los resultados creo que eran buenos. Y bueno, me lo plantearon en un punto y fue como súper ujú, agradecido, ¿no? Uno agradece eso y también está bueno el desafío de vamos a tener más responsabilidad, vamos a ver cómo se maneja esto. eh, y de vuelta es aprender ujú, como otro paso, es decir, bueno, antes era hacer tal cosa y yo lo hacía, ahora yo tal vez tengo que pensar y que se me ocurran cosas para hacer o ujú. estar más atento a diferentes detalles que antes se encargaba otra persona. Y bueno, eso es también, Claro. como siempre. Creo que lo interesante es que nunca terminás de aprender. Algo que me gusta de estos trabajos es Ujú, que siempre hay algo para aprender, ya sea a nivel técnico, ujú, a nivel personal, a nivel de empresa. Todo el tiempo algo tenés. Y ese, la clave es amigarse con ese aprendizaje y haciendo lo que sea ujú, de a poco. Y cuando te das cuenta, pasaron los meses, como siempre digo, y sabes un montón y lo que antes parecía imposible, ahora lo haces enseguida. Y es todo eso. ujú, ujú. Y ahora estás trabajando en otra empresa, en Mercado Libre. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de salir de esta primera empresa donde nos has contado estabas muy cómodo, todo era muy agradable, habías tenido la oportunidad, bueno, desde un momento te dieron la primera oportunidad y después te dieron la oportunidad de seguir progresando y ahora en algún momento tomaste la decisión de ir a otra empresa? Que haciendo otra vez el paralelo con medicina también puede ser un poco visto, porque muchas veces uno trabaja en un hospital o una clínica y está ahí muchos años y en algunos casos toda su vida, ¿no? Entonces esta idea o este modelo de cambiar de empresa después de X años o porque hay una nueva mejor oportunidad, etcétera, no necesariamente es un esquema que muchos profesionales de la salud tienen, adoptan o conocen. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Tú lo buscaste? ¿Te buscaron? ¿Cómo fue esa experiencia de salir y ingresar a otra empresa? A ver, me buscaron en su Ujú, momento, tuvimos unas entrevistas. Yo siempre estoy como, bueno, abierto a propuestas. Era un crecimiento a nivel laboral, ujú, económico, con nuevos desafíos. Y la verdad que me costó horrores, porque yo lo escribo un montón a mis ujú, compañeros. Y bueno, soy malísimo para las despedidas y costó, pero ujú, bueno, era, como siempre digo, cambié de medicina a esto, todo el tiempo ujú, estoy tomando como decisiones que a veces pueden salir mejor o peor, pero en este momento de mi vida creo que es cuando puedo hacerlo. Si ujú, me sale mal, bueno, aprenderé de eso y tomaré otro camino, pero costó irme por el cariño más que nada y porque ahora estaba muy cómodo, el trabajo era interesante, todo, ujú, pero bueno, vamos a probar ahora a otra empresa que de diferente, tal vez de mayor magnitud, porque ya es una empresa muy grande, claro. en donde tenía cosas buenas, cosas malas, Ujú, pero ya era otro tamaño. Eh, y sí, esto de cambiar tal vez rápidamente, creo que ahora los trabajos es muy raro que te quedes mucho tiempo, ujú, más que nada en tecnología, pero
no sé si, no le pongo un límite de tiempo, sino que es viendo qué va ocurriendo. Ujú, A ver, cuando entro a un trabajo, no sé si pienso cuánto tiempo voy a ujú, estar. Es hacerlo, aprender e ir viendo qué va pasando. ujú, Ojalá encuentre un trabajo que pueda quedarme 10 años. No sé, no es como medicina. Y creo que cada vez ahora todo lo que es tecnología es muy raro que te quedes tanto tiempo, porque es muy rotatorio todo. ujú, ujú, Eh, entonces, no sé, se dio ujú, y tomé la posibilidad. ujú. Y en este momento que se dio esa oportunidad, ¿tuviste otra vez la experiencia de entrevistas, de todo el proceso de onboarding, etcétera? Imagino que en este segundo caso ya te sentiste un poco más cómodo que en las primeras entrevistas que nos contaste que estabas aprendiendo, que estabas viendo. ¿Qué crees tú que fueron los cambios fundamentales o las experiencias fundamentales de estas últimas experiencias, de estas últimas entrevistas ya mucho más maduro, mucho más, con mucha más experiencia, versus esas primeras entrevistas que recién estás empezando a conocer cómo se dan? Y la experiencia. Ujú, Ahora me hacían preguntas de un día a día de un data scientist ujú, y yo me las sabía. Y me hacías preguntas técnicas sobre un día a día y las sabía, pero porque ujú, trabajaba todos los días. ujú, Siempre, antes de empezar a trabajar, pasaba que, bueno, este ratito libre voy a practicar esto, ujú, este otro rato libre a practicar lo otro. Y ahora era, bueno, estoy 6 7 horas trabajando todo el tiempo con BigQuery, con ujú, Python, creando modelos, viendo ujú, problemáticas, buscando soluciones. Entonces, lo que antes era una pregunta más que tenía que aprenderme del libro, ahora era, lo tengo, es mi día a día, entonces me lo sé de memoria ya. ujú, Eso hace que las entrevistas pasen por otro lado, no sean tal vez una entrevista técnica si yo tengo horas, algo si es relacionado a mi trabajo, lo haces, salvo ujú, que sea una herramienta nueva o tal vez algo muy, muy complejo, pero porque los trabajas todos los días, es como un médico. Al ujú, principio, cuando empezás la residencia, no entendés nada, decís esto es imposible, ujú, y que terminás la residencia y lo que antes estabas 5 horas para hacerlo, lo haces en 10 minutos ujú, y diagnosticás una patología ujú, al toque. Entonces, creo que eso me pasa ahora, de ujú. vuelta. Tengo un montón para aprender, recién Claro. arranco porque hace 3 años trabajo, pero bueno, el trabajar todo el tiempo con esto te da mucho conocimiento. Ujú. Y en alguna de esas entrevistas, ya sea las del inicio, estas últimas para tu puesto actual, eh, ¿salió y si salió, cómo manejaste tu experiencia previa como médico? O sea, toda tu formación previa como médico en el sentido de, te hicieron la pregunta de qué pasó, por qué cambiaste, o si lo vieron quizás como algo, como una limitación o como una debilidad versus alguien que haya podido estudiar 10 años de ingeniería o 10 años de data science. ¿Cómo salió ese aspecto de tu formación o de tu background durante las entrevistas, como algo bueno, como algo malo? Bueno, no bueno o malo, sino positivo, o como fortaleza, como limitación, y cómo tú lo respondiste o lo manejaste. A ver, al principio, en general siempre te llama la atención, Ujú, porque es raro, pero al principio tal vez era, uy, hiciste esto, hablábamos un poco, le contaba mi cambio, y ahora, como ya tengo la experiencia, ujú, es medio que se olvidan de eso. Es como, ah, mirá, vos eras médico, sí, qué raro. Bueno, y vamos a lo que estoy trabajando del día a día. Entonces, ujú, ya si hay una entrevista, me preguntan, bueno, ¿y qué haces en tu trabajo? ¿Y cómo resolveríamos esto? ujú, Pasa a un segundo plano. ujú, Que creo que en un punto le debe pasar a otras carreras. Aunque hubieras estudiado ingeniería, lo que te van a preguntar ahora es sobre el trabajo. ujú, Si sos programador, si sos data scientist, engineer, lo que trabajes. Más que nada como un dato de color ujú, actualmente. Sí que tal vez ayuda si quisiera trabajar en un área más relacionada con medicina, ujú, que ahí sí tenés un plus que no lo va a tener seguramente la mayoría de los data scientists, claro, porque no es lo más frecuente. ujú, Entonces, si vos, no sé, yo estoy trabajando más que nada en fraude, me pasé, es ujú, donde estoy trabajando desde que me cambié. Ahí vas a tener seguramente economistas o más relacionados con ingenieros, ujú, etcétera. Pero que sepan medicina es más raro. Entonces, ujú, también depende a dónde quieras apuntar. ujú.
Claro, y tiene que ver mucho con lo que decías de conocer la industria. Si es Mm. que, claro, si es que fuesen proyectos o problemas de medicina, tú ya conoces la industria, tienes una formación bastante sólida dentro de la industria, que te daría esa ventaja de la que hablas, ¿no? Versus otras personas que ahorita pueden conocer más de fraude porque vienen de economía o de derecho y conocen ya un poquito más de la industria que tú has empezado a conocer con ese cambio. Y entiendo que ninguno de los proyectos que has venido trabajando han tenido que ver con salud, han sido siempre de otros temas. Sí, Sí. Ujú, siempre empecé en riesgo crediticio. ujú, eh, Ahora estoy en fraude en marketplace, es decir, fraude de vendedores en ujú, lo que es de Mercado Libre. Y se dio por ahí. Hay, por eso hay cosas que se van dando. ujú, Cuando yo empecé quería algo relacionado con medicina porque de vuelta me estudié 10 años, tengo que ajá, mezclar. Y después empecé, me ujú, gustó y ahora estoy en ese lado. Y tal vez en unos años se da la posibilidad de hacer algo con medicina, ujú, lo pensaré si me ciega. Creo que una ventaja y algo que me gusta mucho de la ciencia de datos es que podés adaptarte. ujú, Si vos de repente tenés que aprender sobre, no sé, petróleo, bueno, ponete la tecnología es la misma, ujú, lo que tenés que aprender sobre el negocio, lo aprendés. ujú, Lo que necesitas, no vas a ser un experto en petróleo, pero vas a ser un experto en lo que necesitas para crear buenos modelos. ujú, Y lo mismo con diferentes áreas. Creo ujú, que es muy versátil y no es una curva tan pronunciada, podés ujú, llegar a ujú. lograrlo, aunque no sea tu área principal. Ujú, buen consejo. Y haciendo un paralelo en términos de habilidades blandas o en términos de experiencias, ¿cuáles son, en tu opinión, esas habilidades blandas o esas experiencias o esas destrezas que no técnicas fundamentalmente que ganaste durante tu entrenamiento de medicina que hoy en día te puedes, consideras que te sirven más? Hablar con personas, Ujú. creo que eso es claro, y a Ujú, veces tal vez los perfiles muy técnicos no ujú, tienen tanto eso de tener que de ujú, hablar con, no sé, 100 personas por ujú, día. ujú, Entonces creo que eso es importante. También, por lo menos, manejar la presión. Yo ujú, en medicina viví con presión y estrés, ujú, entonces cuando llegás acá tenés más cancha para ujú, manejarlo. Me pasaba que a veces eran como, mirá que esto, no te estreses, que tal vez vamos a estar medio a mil, y cuando pasaba era, esto es un día tranquilo, ¿eh? Ujú, Pero porque venía de mucho, ujú, de estresantes. Eh, pero sí, creo que es esto, aprender ujú, a hablar con las personas, entenderlas, escucharlas, y trabajar en equipo, que es ujú. algo clave. Buenísimo. Ujú. ¿Y cuál consideras tú que es quizás un rasgo, una característica tuya que te ha sorprendido más a lo largo de este camino? Que la capacidad de reinventarte, resiliencia, capacidad quizás de estudiar casi casi ilimitadamente, porque cada vez estás estudiando cosas nuevas, no a nivel experto, pero lo suficiente como para que puedas manejarte muy bien en ese campo. No sé, a lo largo de este camino tan interesante, un rasgo o unas características tuyas que ahora que ves atrás dices, no pensé que lo tenía tan fuerte, no pensé que era tan marcado en mí. Creo que el aprender barra adaptarme Ujú, rápidamente, porque bueno, entro a una nueva empresa, adaptarme a esa empresa, aprender las tecnologías, aprender la problemática, bueno, cambio de empresa, aprender la tecnología, aprender la ujú, dinámica, adaptar. Mismo ahora yo creo que lo importante es eso, saber adaptarse y aprender rápido lo nuevo o lo que necesitas para resolver ujú, la problemática. Ya no sirve, si sos un experto en Python, está bien, pero de repente tal vez cambia la tecnología y todo avanza tan rápido ahora que necesitas poder adaptarte y no colapsar en ese intento. ujú, De, uy, pará, yo hacía todo de esta manera, no me lo cambies. Y bueno, tal vez te lo cambian. Un ujú, cuatrimestre trabajas de una forma, el otro trabajas del otro. Entonces creo que es una fortaleza que noté ujú, que tuve. ujú. Y mirando atrás todo este camino que has hecho, si hubiera alguien que ahorita está considerando hacer un viraje parecido de medicina a ciencia de datos, Mm. ¿qué creerías tú que fue?
lo más difícil? ¿Dirías tú que fue la parte técnica, de empezar a aprender Data Science, Python, Machine Learning, digamos, cualquiera de estas destrezas técnicas? ¿O quizás la parte más de networking? ¿O quizás la parte más de, uy, ahora es como, cómo es trabajar en una empresa, en una corporación, versus la parte asistencial o la parte clínica? ¿Qué rasgo, qué aspecto dirías que es el más, podría ser visto el más complicado? Yo creo que es la incertidumbre Ok. de, está bien que deje todos estos años de esfuerzo y esto que ya lo conozco para pasar, creo que ahí es cuando uno tiene que estar decidido. Ujú, Bueno, sí, me quiero cambiar. Y después, es muy personal. A ver, la parte técnica yo creo que se aprende. Ahora, con todas las herramientas de inteligencia artificial que hay, cada vez necesitas menos saber codear ujú, y, y más manejar esas herramientas. Obviamente tenés que saberlo, tenés que tener una idea, pero tenés mucha ayuda. Tenés ujú, un senior al lado tuyo todo el tiempo que te facilita un montón. Nosotros lo ujú, usamos en el día a día y te facilita un montón. Lo que antes tardabas una semana, ahora lo haces en 2 horas. ujú, Entonces, creo ahora está mucho más fácil la parte técnica, ujú. pero también hay que saber cómo usarlo, porque hay Claro. más errores. Ujú, Hay cosas que aparecen todo el tiempo y tenés que saber cómo filtrarlo. Entonces, si me preguntás en su momento, fue la parte técnica, pero realmente lo difícil es tomar la decisión. ujú, Creo que de decir, dejo todo el resto para enfocarme acá. Que en realidad a veces no es tan así, porque uno lo puede hacer de manera progresiva. Como te ujú, decía yo, hice un curso para saber si me gustaba mientras estaba en la residencia. Es decir, no todo tiene que ser, bueno, de 0 a 100 de una. ujú, Puedes hacerlo progresivamente e ir viendo. Y lo que veo también es que cuando uno está en medicina, cree que solo es, bueno, residencia, especialidad, asistencialismo y ya está. ujú, Y tenés un montón de variables, de variantes. Tenés de la parte de tecnología, bueno, podés hacer una parte más técnica como yo, que era lo que me gustaba, pero después tenés parte más como de gestión de esa tecnología, ujú, que hay un montón de maestrías o residencias que se pueden hacer. Tenés partes más de investigación, de, no sé, de laboratorios, en donde también haces investigaciones o vigilancia. Entonces, hay un abanico muy grande de opciones ujú. y no solo existe el asistencialismo. Creo que eso también es una forma de, no me gusta esto, bueno, no tenés que ser programador, tenés un Claro. montón de cosas más Ujú. para hacerlo. Claro, Y es aprovechar. claro, descubrir esas opciones y valorarlas y, y si cuadran, hacen clic con lo que quieres o con lo que estás haciendo en ese momento, tomarlas, ¿no? Pero a veces también, como conversábamos muy al inicio, ya puede haber este miedo de dejar una carrera o muchos años de formación por algo, entre comillas, nuevo. Aunque a veces, como dices, puede no ser tan nuevo, puede ser una especialidad distinta o todavía dentro del sector salud o dentro del sector universitario, académico. Definitivamente sí. Y hoy en día, justo como nos comentabas, con muchas herramientas, con muchas cosas que nos ayudan en el día a día al momento de programar o en el mundo de data science en general. ¿Crees que aún sería necesario hacer una maestría o tener un título, un grado formal? ¿O considerarías que quizás con mucha experiencia en el campo, muchos proyectos, mucha experiencia haciendo, quizás de alguna manera equipara tener ese certificado formal? ¿Cómo lo ves tú? Creo que depende de dónde venís. Ujú, Hablo de un médico o ujú, mi lugar. A mí la maestría me sirvió un montón. ujú, Yo no sé si no hubiera hecho la maestría, no creo que estuviera acá. Entonces, ¿es necesario el título? Siempre suma. ujú, Para el trabajo y para el conocimiento, el título no. Lo ujú, importante es que lo sepas. Pero si venís muy de afuera, está bueno, primero, para tener algo formal, decir, soy médico, pero soy magíster en ciencia de datos, tengo esto también. ujú, ujú, Y en networking, empezar a conocer cómo es este mundo, gente que trabaja de esto, contactos. ujú. Si no, vos estás viniendo de medicina, conoces solo médicos y ¿cómo vas a entrar a una empresa si solo conoces Ya. médicos? Ujú, ujú, Tenés que tener suerte, bueno, el hermano de uno trabaja. Entonces, si venís muy de lejos, yo sí elegiría hacer alguna maestría ujú, relacionada.
Hablo una maestría, una certificación, algo que te dé un título, algo de eso, y también te rodee de gente que trabaja con esto. Y si es Ujú. presencial, mucho mejor, que va en contra de cómo me gusta trabajar, pero digo, Ujú. porque el virtual no vas a hablar nunca. En el Claro. presencial, en el recreo, en la clase, en el trabajo práctico, Ujú. te permite poder hablar, conocer, y eso para mí es lo más importante. Ujú. Mm, ahora, en cualquier trabajo, pero más si venís de algo tan afuera de lo que querés trabajar. Ujú. Es lo mismo que si vos sos ingeniero y querés, no sé, ser médico. Claro. Está Ujú. bien, Ujú. si no conoces a nadie no vas a poder entrar a un hospital Ujú. o necesitas meterte en ese mundo. Ujú. Yo creo, lo recomendaría si venís muy, muy de afuera. Es Ujú. algo que va a sumar. Después va a haber un montón de científicos, yo hablo de científicos de datos, que seguramente deben saber muchísimo más que gente con 2 títulos, 2 maestrías. Ujú. Pero porque eso pasa, como hay médicos que no tienen tanto, no sé, nunca escribieron un paper, pero saben un montón Ujú. Ujú. y saben más que gente que escribió 30 papers. Eso siempre va a pasar. Claro. Pero creo que para entrar en el mundo ayuda mucho. Ujú. Sí, creo que es un consejo muy, o una idea muy, muy, muy lógica, ¿no? Sobre todo, como dices, si vienes muy de lejos, una pequeña carta de presentación, una pequeña... eh, es una puerta que se abre forzosamente, estás tú entrando a ese espacio de una manera más formal o de una manera más orgánica. Tiene todo el sentido. Juan Pablo, llegamos al final. Te agradezco mucho toda esta historia de medicina, pero también con todo tu background de músico y todo este proceso de poder decidir dedicarte a algo nuevo, de lanzarte a la pileta y todos estos tips o consejos o experiencias que nos has contado a lo largo de toda tu carrera, ya de 3 4 años en el mundo de ciencia de datos. Para cerrar, si tienes alguna idea, alguna reflexión, quizás para alguien que esté pensando en tomar un camino similar o para cualquier persona. Creo que si lo más importante que puedo decir es si no estás siendo feliz con lo que haces y tenés la chance de cambiar, que eso también, no todos pueden hacerlo, Ujú. porque tienen diferentes responsabilidades, etcétera. Pero si tenés la chance y no lo estás disfrutando, cambia, busca otro camino. Ujú. Ahora hay muchas variables y hay muchas opciones y la clave es moverse, no quedarse en un lugar que no estás disfrutando. Ujú. Porque uno puede decir, tengo 30 años, ya está, ya soy tenés 30 años más para vivir. Entonces que esos Ujú. 30 años los disfrutes. Por lo menos hablando de lo laboral, ¿no? Ujú. Siempre después hay otras variables, pero creo que lo importante es eso, seguir para adelante y buscar tu lugar. Ujú. Claro, muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu tiempo y tu transparencia y contarnos todas tus historias. Nos vemos a la próxima. Un abrazo. Chao. Nos vemos, chao.